En defensa del Evangelio, bultos, figureos y exhibicionismo en el pueblo evangélico. ¿Cuál es el significado de bulto? ¿Qué es el figureo? ¿Qué es el exhibicionismo? ¿Qué es el protagonismo? ¿Por qué muchos cristianos están hablando de todo menos de Jesucristo? ¿Qué significa la expresión ser cabeza y no cola? Bulto es el volumen o tamaño de cualquier cosa. Se atribuye a una persona que presume de algo que no tiene. El figureo es tratar de representar el papel de protagonista o el de una de las personas más importantes. Es presumir de algo o de alguien. Exhibicionismo es la tendencia exagerada de una persona a exhibirse o mostrarse en público. Protagonismo es la tendencia que tiene una persona a estar siempre en el primer plano de un asunto o a mostrarse como la persona más cualificada. En Mateo capítulo 6, verso 1 nos dice la palabra de Dios: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Estamos viviendo tiempos peligrosos y de apostasía por doquier. Es el tiempo donde las personas se han olvidado de Dios y han puesto de manifiesto que no necesitan depender de Dios. Está de moda la exaltación personal y que Dios sea erradicado de todo escenario, incluyendo la iglesia del Señor. Lamentablemente, muchas personas con creencias erróneas se han introducido en el pueblo de Dios y de la misma manera han ido cambiando la forma de predicación, de adoración y hasta de expresarse de manera santa y prudente. Hoy en día, el exhibicionismo y el protagonismo se han apoderado de muchas personas que no tienen identidad y que solo persiguen la fama y ser exaltados por los hombres. En Santiago capítulo 4, versos 5 al 6, nos dice la palabra de Dios: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que en Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La falta de humildad y de temor de Dios ha provocado que muchos proyecten sus propias ideas y no lo que está escrito en la Biblia, que proyecten sus propios nombres y no el nombre de Jesucristo. Como consecuencia de todo esto, muchas personas están siguiendo predicadores y no a Jesucristo. Están siguiendo mandamientos de hombres y no lo que enseña la Biblia. Están siguiendo modas mundanas y no el buen testimonio del Evangelio. Pero, ¿es esto correcto? Lo cierto es que muchos han establecido su propio Evangelio, acomodado a sus apetitos personales, distorsionando totalmente lo que enseña las Escrituras. La falta de educación, arrepentimiento y el poco interés en estudiar la Biblia correctamente ha llevado a muchos predicadores de este tiempo a sustituir la unción del Espíritu Santo por psicología barata, emociones y manipulaciones a todos los niveles con el propósito de impresionar a quienes los escuchan. El mensaje cristocéntrico ha sido sustituido por bultos, exhibicionismo, figureo, protagonismo, emocionalismo, inventos, gritos, dramatismo, entretenimiento y secularismo. No es un secreto para nadie
que el pueblo evangélico ha ido cambiando sus principios y fundamentos por estrategias mundanas que solo conllevan a igualarse a los impíos, donde una gran parte del pueblo de Dios quiere ser visto por los hombres y hacen publicaciones en las redes sociales hasta de lo que se comen. Las redes sociales no son para publicar todo lo que se nos ocurra, sino que el pueblo de Dios debe saber cómo utilizar estos medios para cosas que realmente edifiquen y lleven el Evangelio de Cristo con dignidad y altura. ¿Qué está pasando con el pueblo evangélico? Recordemos que Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio y a obedecer su palabra. El secularismo está creciendo dentro de la Iglesia del Señor, dando como resultado una baja espiritual que va desde menos oración y más figureo, menos estudio de la Biblia y más cuentos, menos mensajes bíblicos y más proyección personal, menos mención de Jesucristo y más exaltación personal, menos fundamento y más emoción, menos unción y más manipulación, menos mención del nombre de Dios y más crédito para el predicador. Todo parece indicar que muchas personas no les interesa exaltar a Dios en toda su manera de vivir, sino más bien ser exaltados por los demás y estar ocupando los primeros lugares donde quiera que van. En Deuteronomios capítulo 28, versos 13 al 14, nos dice la palabra de Dios: «Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles». Este texto es utilizado para sostener la idea de que debemos estar en la cima y ocupar los lugares más altos. Sin embargo, Dios estaba dando una enseñanza al pueblo de Israel a fin de que guardara sus mandamientos y se sometiera a su palabra. Nuestro llamado es a guardar los mandamientos de Dios y procurar una vida de obediencia ante Dios. Nuestro deber es escuchar y guardar cuidadosamente los mandamientos de Dios. No obstante, muchos van propagando la idea de que ellos son cabeza y no cola, llenando sus corazones de soberbia, indicando que ellos están aptos para ocupar puestos de influencia o liderazgo, o que deben ser reconocidos. Otros se hacen líderes a sí mismos y se autotitulan como pastores, profetas y evangelistas, olvidando de esta manera que quien proyecta es Dios a su perfecto tiempo. La obediencia a Dios nos lleva a bendiciones espirituales que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La única cabeza de la iglesia es Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchos se les ha olvidado que de Dios es el poder y que de Él es toda la gloria y la honra. En Isaías capítulo 42, verso 8 nos dice la palabra de Dios: «Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas». El afán y la ansiedad por llegar a ser grandes y reconocidos ante los hombres es símbolo de personas carnales que se han desviado del propósito de Dios. Este tipo de doctrinas, donde las personas se exaltan a sí mismos, olvidándose de Dios, han sido propagadas por neopentecostales que piensan de sí mismos que son dioses y que no necesitan ser guiados por el Espíritu Santo. Dejemos que sea Dios quien nos promueva
y nos conduzca por el camino de la rectitud y la obediencia, reconociendo que solamente su nombre es enaltecido. En Apocalipsis capítulo 4, verso 11, nos dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.